gozo se llenó mi corazón cuando escuché una voz. Iremos a la casa del Señor. De gozo se llenó mi corazón cuando escuché una voz. Iremos a la casa del Señor. Tus caminos surcaron nuestros pies, llegándonos a ti, Jerusalén. De gozo se llenó mi corazón cuando escuché una voz. Iremos a la casa del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Jesús, el Señor resucitado, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, hace ya 5 semanas que celebrábamos la noche de Pascua. El cirio pascual que nos ha acompañado en todo este tiempo para recordarnos y hacernos vivir la alegría de la resurrección del Señor, hoy de nuevo está aquí para compartir esa alegría de la fe, la alegría de ser seguidores de aquel que nos amó hasta la muerte y que ahora vive para siempre, mientras nos encaminamos hacia la fiesta que culminará este tiempo de Pascua, la fiesta del don del Espíritu, la fiesta de Pentecostés. Pidamos al Señor que nos ayude a prepararnos a celebrar esta Eucaristía, purificando nuestro corazón, que derrame su gracia sobre cada uno de nosotros, que perdone nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ahora todos juntos alabemos a Dios en este tiempo de fiesta, tiempo de Pascua, con el himno de gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor, el Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Pedimos en esta Eucaristía por las necesidades de Ernesto Díaz Santana y familia, Estela Ramos y familia, Esther Covarrubias, por la salud de Evita Franco, por las familias Cárdenas Gómez, Delgadillo Chávez, García Pérez, Mallorquín Vélez, Ponce Marcano, Ramírez Gómez, Saldívar Legaspi, Van Ingel, Vázquez Santana, García Martínez, Preciado González, González Palacios, Quirarte González, por José Luis Elba y familia, Leticia Ramos y familia, Miguel Ángel Flores y familia, por la salud de Mireya Ocando, por todos los enfermos de esta pandemia, por todos los médicos y personal sanitario que los atiende, por la santificación de los sacerdotes, por Sergio Franco, por la familia Michel Flores, por la familia Michel Espadas, por la familia Michel Cárdenas, por la familia Rodríguez Michel, por la familia Michel Corona, por la familia Michel Sagún, por la familia Hernández Michel, por la familia Sornosa Michel. Pedimos por Efraín Tostado y familia, María Dolores Ramos Valencia y familia, por la familia Quirarte La Viaga, por la familia Gutiérrez Ruiz, por Jesús Alfonso Lugo Saucedo, por sus necesidades. Pedimos también por el eterno descanso de Ramón García Gutiérrez en su 43º aniversario, por Rito Romero Torres, Óscar Fernando Gómez Gómez, Miguel Ángel Flores Torres, María Guadalupe López Pérez, Marilena Rizo Torres, Alfredo y Anaí de la Puente, y las ánimas del purgatorio. Dios Todopoderoso, concédenos continuar celebrando con incansable amor estos días de tanta alegría en honor del Señor resucitado, que los misterios que hemos venido conmemorando se manifiesten siempre en nuestras obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ahora nos sentamos para disponernos a escuchar con mucha atención la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba allí a Cristo. La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los milagros que hacía y lo estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. Esto despertó gran alegría en aquella ciudad. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por los que se habían convertido para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no lo habían recibido y solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron las manos sobre ellos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Que aclame al Señor toda la tierra, celebremos su gloria y su poder, cantemos un himno de alabanza, digamos al Señor, tu obra es admirable. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Que se postre ante ti la tierra entera y celebre con cánticos tu nombre. Admiremos las obras del Señor, los prodigios que ha hecho por los hombres. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Él transformó el mar rojo en tierra firme y los hizo cruzar el Jordán a pie enjuto. Llenémonos por eso de gozo y gratitud. El Señor es eterno y poderoso. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Cuantos temen a Dios, vengan y escuchen, y les diré lo que ha hecho por mí. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica, ni me retiró su gracia. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, veneren en sus corazones a Cristo, el Señor, dispuestos siempre a dar al que les pidiere las razones de la esperanza de ustedes, pero háganlo con sencillez y respeto, y estando en paz con su conciencia. Así quedarán avergonzados los que denigran la conducta cristiana de ustedes, pues mejor es padecer haciendo el bien, si tal es la voluntad de Dios, que padecer haciendo el mal. Porque también Cristo murió una sola vez y para siempre por los pecados de los hombres, Él, el justo, por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios, murió en su cuerpo y resucitó glorificado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El que me ama cumplirá mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará y vendremos a él. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo le rogaré al Padre y Él les dará otro Paráclito para que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo, porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, sí lo conocen, porque habita entre ustedes y estará en ustedes. No los dejaré desamparados, sino que volveré a ustedes. Dentro de poco, el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán, porque yo permanezco vivo y ustedes también vivirán. En aquel día entenderán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes.
El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a reflexionar juntos en esta palabra que acabamos de escuchar. Comenzamos hoy la sexta semana del tiempo de Pascua. Estamos ya en la recta final de este tiempo celebrativo en el que la Iglesia nos invita a alegrarnos por la resurrección de Cristo el Señor. Ya el próximo domingo celebraremos la ascensión de Jesús al cielo y dentro de 15 días, con la solemnidad de Pentecostés, terminaremos este tiempo de Pascua. Pero aunque entremos en el tiempo ordinario, no significa que pondremos aparte la celebración de la resurrección de Jesús, porque cada 8 días, durante todo el año litúrgico, celebramos la Pascua dominical. Recordemos que el mensaje del Evangelio es buena noticia, que se ha predicado desde Pentecostés con San Pedro, en primer lugar, que fue el que tomó la palabra en aquel día de Pentecostés. Y a través de los demás apóstoles y discípulos de todos los tiempos, se ha predicado el Evangelio hasta hoy, en el último rincón de la tierra. Y el Evangelio se centra en esto, que Jesús es el Mesías, que entregó su vida en rescate por nosotros, que ha vencido la muerte, que está vivo. Y todo esto, según estaba escrito en los profetas y en la ley de Moisés. Esta buena noticia produce sus frutos. En la primera lectura tomada del libro de los Hechos, hemos visto cómo Felipe, uno de los 7 diáconos, ha llevado el mensaje de Jesús a los samaritanos. Y ellos han acogido la palabra de Jesús con alegría y han abrazado la fe. Hay que recordar que los judíos eran enemigos de los samaritanos, pero con Jesús esas barreras del odio, esas diferencias, esos rencores son vencidos, caen. El texto que escuchamos del libro de los Hechos dice que la ciudad vivía en alegría. Así es cuando acogemos la palabra de Dios y la ponemos en práctica en nuestra vida, produce su fruto y el Espíritu sana nuestras heridas espirituales y físicas, y esto es motivo de gozo. Cuando abrimos nuestro corazón a la palabra de Dios, cuando abrimos nuestra vida a la acción del Espíritu, ¿cómo nos cambia la existencia? En la segunda lectura, San Pedro, apóstol, nos dice que debemos dar razón de nuestra esperanza. La esperanza junto con la fe y la caridad, seguramente todos ustedes lo saben, forma parte de las virtudes teologales que todos recibimos el día de nuestro bautismo. Hay que dar razón de nuestra fe. ¿Y cómo podemos dar razón de nuestra fe? Poniéndola de manifiesto, externándola en obras concretas. Por ejemplo, cuando participamos en la Eucaristía, cuando tratamos de vivir los mandamientos, cuando bendecimos los alimentos, e incluso aunque estemos en público, cuando hacemos la señal de la cruz al pasar delante de una iglesia, cuando hablamos de Jesús a otras personas, cuando llevamos con valentía y sin vergüenza una cruz colgada al cuello, signo externo de nuestra fe en Jesús. Y de otras muchas maneras podemos dar razón de nuestra fe. Pero también hay que dar razón de nuestra caridad. ¿Cómo? Amando, haciendo el bien al prójimo. Recordemos las palabras de Jesús
tratar a los demás como queremos que nos traten a nosotros. Esto es lo que se conoce como la regla de oro. Y aquí podemos comprender que amar es más bien una actitud hacia los demás, una actitud que nosotros decidimos practicar, más que un sentimiento. También hay que dar razón de nuestra esperanza. ¿Y cómo? Jesús es nuestra esperanza. De Él debemos dar razón en nuestro obrar, en nuestras opciones, en las elecciones que hacemos cada día, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de dirigirnos hacia los demás. Tenemos también esperanzas terrenas que no son malas si las ponemos en las manos de Dios. Por ejemplo, tenemos esperanza de que toda esta situación de la pandemia pase pronto. Alguien tal vez puede decir: yo tengo esperanzas de conseguir un trabajo mejor, o de comprarme una casita, o de irme de vacaciones. Son esperanzas terrenas que no son malas. No olvidemos involucrar a Dios en esas esperanzas materiales, que son proyectos a veces a futuro, pero que hay que poner en las manos de Dios. Por eso sería bueno decir: si Dios quiere, tendré una casita. Si Dios quiere, tendré un buen trabajo. Ustedes no saben lo que será el mañana. ¿Estarán con vida todavía? Pues no son más que humo que se ve por unos instantes y luego se disipa. ¿Por qué no dicen más bien: si Dios nos da vida, haremos esto o haremos lo otro? Así dice el apóstol Santiago en su carta. San Pablo nos invita en algunos versículos anteriores a no devolver mal por mal, ni insulto por insulto, guardar nuestra lengua del mal, alejarnos del mal y hacer el bien, o sea, dar razón de nuestra esperanza con nuestra manera cristiana de vivir, o sea, con sencillez, respeto, perdonando y bendiciendo. Así seremos luz para los demás. En tiempos difíciles como los que estamos viviendo ahora, debido a este virus que a todos nos preocupa, nuestra fe y nuestra caridad han sido puestos a prueba. Y parece que muchos hermanos pierden la batalla. Aquí la virtud de la esperanza nos infunde eso mismo: esperanza, confianza en que el Señor cumple sus promesas de no abandonar a su rebaño, que estará siempre con nosotros, incluso en medio del sufrimiento, del dolor, de la enfermedad. La muerte no tiene la última palabra. La esperanza nos anima a seguir adelante, luchando, teniendo fijos los ojos en el resucitado. Nuestra esperanza es Jesús, quien no defrauda y que nos espera en la morada que nos ha preparado para vivir junto a Él por toda la eternidad, amándole y amándonos. Ahí nuestra fe y nuestra esperanza cesarán, pero lo que nunca acabará será el amor. Y saben, nosotros tenemos la capacidad de amar porque hay alguien que nos amó primero, Dios, porque Él es amor y este amor a Él nos lleva a poner en práctica sus mandamientos. Jesús dice hoy en el Evangelio: si me aman, cumplirán mis mandamientos. No se puede amar en abstracto, se tiene que amar en concreto. Si un joven le dijera a una joven: yo estoy enamorado de ti, pero nunca se lo demostrara con obras, entonces ese amor no sería auténtico, no se podría comprobar, no se podría verificar. El amor se muestra a través de obras. Si me aman, cumplirán mis mandamientos. El amor a Jesús tenemos que manifestarlo cumpliendo sus mandamientos, poniendo en práctica sus enseñanzas. Hay muchos cristianos que son solo de nombre, porque a lo largo de la semana no se acuerdan de Jesús ni de sus enseñanzas y no las ponen en práctica. Es más bien actúan en sentido contrario. Pero eso sí, el domingo van a misa, participan de la Eucaristía y creen que entonces así todo está en regla con Dios. No,
El que me ama cumplirá mis mandamientos. ¿Jesús tiene mandamientos? Sí. Si observamos bien, nos daremos cuenta de que el Nuevo Testamento está lleno de mandamientos de Jesús. Tal vez no aparece la lista de los 10 mandamientos completos, que como quiera siguen siendo válidos hoy, porque la ley que Dios ha revelado no pasa de moda. Es ley que Dios ha escrito en nuestros corazones. Un hombre joven se le acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿qué es lo bueno que debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es bueno, Dios. Pero si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. Y el joven dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matar, no cometer adulterio, no hurtar, no levantar falso testimonio, honrar al padre y a la madre y amar al prójimo como a sí mismo. Jesús nos invita a seguir observando los mandamientos que el pueblo de Israel había recibido de parte de Dios. Pero además, Jesús nos ha enseñado mandamientos muy sencillos, muy claros, muy puntuales, que podemos descubrir en la lectura serena del Evangelio. Por ejemplo, el arrepentimiento de nuestras faltas, tomar la cruz y seguirlo, amar a los enemigos, rezar por los que nos calumnian y nos hacen mal, perdonar hasta 70 veces 7, anunciar su mensaje de salvación, cimentar nuestra vida en su palabra, ser solidarios. Recordemos para esto la parábola del buen samaritano. Practicar las obras de misericordia. ¿Se acuerdan ustedes del pasaje del juicio final del Evangelio de San Mateo? Ser agradecidos siempre, servir siempre a los demás, amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. Si nos mantenemos firmes en sus enseñanzas, en sus mandamientos, es la señal de que lo amamos, de que realmente somos sus discípulos. Hay muchas enseñanzas de Jesús, basta con que abramos el Evangelio y lo leamos con honestidad, con sencillez, y nos daremos cuenta que Jesús nos está proponiendo todo un programa de vida. El que me ama cumplirá mis mandamientos. Amemos a Jesús y demostrémoslo con el cumplimiento de los mandamientos. Que no sea un cumplimiento externo como hacían los israelitas muchas veces, sino que sea un cumplimiento del corazón, que nos lleve a vivir en comunión con el Señor, practicando en nuestra vida sus enseñanzas. Que María, la Madre del Resucitado, interceda por cada uno de nosotros, para que vivamos con coherencia nuestra fe cristiana, dando así razón de nuestra esperanza con alegría. Vamos a continuar nuestra celebración profesando juntos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pidamos al Señor la renovación espiritual de los creyentes y la fe en Cristo resucitado para todos los que aún no lo conocen. Después de cada petición responderemos: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por la Santa Iglesia de Dios, para que al contemplar asiduamente a su Señor que reina en los cielos, no se deje cautivar por los bienes de la tierra. Oremos. Padre, escúchanos. Por todas las iglesias y comunidades cristianas, para que llegue un día en que alcancemos la unidad y podamos compartir el pan y el cáliz de una misma Eucaristía. Oremos.
Padre, escúchanos. Por todos los pueblos de la tierra, para que lleguen a conocer a Jesucristo como Salvador de todos los hombres, oremos. Padre, escúchanos. Por todos los maestros y todos los trabajadores de la educación, para que sean conscientes de la gran responsabilidad que les ha sido confiada y actúen en consecuencia, oremos. Padre, escúchanos. Por todos los que estamos aquí reunidos, para que el triunfo de Jesucristo sobre la muerte nos haga esperar la venida definitiva de su reino, oremos. Padre, escúchanos. Señor Dios, que libraste de la muerte a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, escucha con amor las oraciones de la Iglesia y líbrala de todos los males. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ponemos sobre el altar del Señor nuestras ofrendas y junto con las ofrendas nuestra vida. Oremos, hermanos, para que ese sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Suba hasta ti, Señor, nuestra oración, acompañada por estas ofrendas, para que, purificados por tu bondad, nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído, y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, el Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria sana. Oh, sana, oh, sana, oh, sana. En el cielo, oh, sana, oh, sana, oh, sana. En el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en el cielo, Hosana, 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 en el cielo, Hosana, 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 en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros
en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de los hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dirijámonos ahora al Padre con las palabras que el Espíritu del Señor resucitado pone en nuestra boca. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, piedad de
es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Les invito a los que nos siguen por las redes sociales a hacer la comunión espiritual. Yo creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mí. Mas ya que no puedo hacerlo sacramentalmente en esos momentos, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que por el pecado me separe de ti. Amén. Que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio, dice el Señor. Prueben y vean que bueno es el Señor, dichoso el pueblo que se acoge a él. Prueben y vean que bueno es el Señor, dichoso el pueblo que se acoge a él. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que por la resurrección de Cristo nos has hecho renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros el efecto de ese sacramento pascual e infunde en nuestros corazones el vigor que comunica este alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de terminar nuestra celebración, recordarles que las autoridades civiles han permitido que los templos se vuelvan a abrir a partir del 18 de mayo, este lunes. Esto no significa que ya pasó el peligro. Es una concesión para que tengamos la oportunidad de acudir al templo a orar personalmente, individualmente. No es que se abran los templos para tener ya celebraciones de la Eucaristía, para tener los sacramentos como regularmente los teníamos, todavía no.
tal vez esto dentro de unas 2 semanas, hasta que recibamos luz verde de parte de las autoridades civiles y también las indicaciones de parte de las autoridades eclesiásticas. Debido a que las autoridades civiles han permitido que se vuelvan a abrir los templos, el señor cardenal, arzobispo de esta diócesis, ha dispuesto que se pueden abrir los templos con todas las medidas sanitarias indicadas. Es decir, que uno venga al templo con su cubrebocas, si es posible con guantes. Si no, bueno, pues hay que traer gel. Nosotros tenemos gel en el templo, pero cada quien puede traer su gel para que este gel antibacterial les ayude a tener sus manos siempre limpias. En este momento es lo que tenemos como posibilidad, poder venir al templo. Nuestra iglesia parroquial estará abierta de 10 a 1 y de 5 a 8, salvo en los momentos en que se celebra la Eucaristía, en los que se va a cerrar el templo. De lunes a domingo tendremos este horario, de 10 a 1 y de 5 a 8. Seguiremos transmitiendo la Eucaristía a través de los medios, porque algunos han pensado que entonces ya no se va a transmitir la Eucaristía por Facebook. Sí se sigue transmitiendo. Hasta que se regularice el culto en nuestras iglesias, lo seguiremos haciendo para bien espiritual de todos los que nos siguen. Así que la misa se transmite de lunes a viernes a las 6 de la tarde, sábados a las 12 y el domingo a las 12 y a las 6, para que lo recuerden y lo tengan presente. Cuando haya nuevas indicaciones se las daremos a conocer con oportunidad. Les invitamos a rezar el Santo Rosario en este mes de María. El mes de mayo es mes de María. El Santo Padre nos ha invitado a unirnos en esta oración tan hermosa en la que pedimos a María que interceda por nosotros ante el Señor para que se acabe esta pandemia. Individualmente o en familia, una parte o todo, recemos el Santo Rosario, que nos hará mucho bien abandonarnos en las manos de María. La notaría de nuestro templo sigue abierta para todas las necesidades que ustedes tengan: anotar intenciones, reprogramar celebraciones o confirmarlas, la compra de misales, de libros de los 5 minutos de oración u otras informaciones que tengan necesidad. El horario es más restringido, de 5 a 7 y media, de lunes a viernes, y el sábado de 11 a 1 p.m., para que lo tengan presente. Hasta nuevo aviso, este será el horario de la notaría. Vamos pues entonces a terminar nuestra celebración. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que Dios misericordioso, que por la resurrección de su Hijo unigénito los ha redimido y hecho hijos suyos, los llene de alegría con su bendición. Amén. Amén. Que por Cristo Redentor, por quien ustedes recibieron el don de la libertad perpetua, les conceda también en su bondad tener parte en la herencia eterna. Amén. Que ustedes, que por la fe han resucitado en el bautismo, merezcan por sus buenas obras alcanzar la patria celestial. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. A vivir lo que aquí hemos celebrado, nos podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen feliz domingo. Vayamos con alegría a vivir lo que hemos celebrado. El Señor nos ha alimentado con su palabra, su cuerpo y su sangre. El Señor nos ha alimentado con su palabra, su cuerpo y su sangre.